Una pregunta muy frecuente a la hora de yo hacer un posgrado: ¿cómo yo sé que el MESID me va a reconocer? ¿Cómo yo sé si tiene aval? ¿Cómo yo sé que no es una estafa? Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, y aparte de la queja de que cuando van, por ejemplo, al Ministerio de Educación a preguntar, a veces ellos entienden que lo que le están explicando en el MESID o es ambiguo o ellos no lo logran entender. O si le preguntan a alguien de la vieja escuela que desconoce todos los posgrados nuevos que hay, todavía la respuesta que le va a dar es más ambigua. Y en la universidad nunca se le da al médico marketing de educación continuada y no se le da en ningún tipo de esos temas, ni conocen nada de malla curricular ni de marketing en salud. Entonces, el barco que no sabe para dónde va ya llegó, y algo básico que deben saber es cómo manejar o cómo contestar esa pregunta y qué es lo que hay que saber antes de hacer un posgrado. Lo primero que usted debe de saber antes de hacer un posgrado es que usted debe dominar cierta información básica, como saber que hay un reglamento de habilitación de los centros clínicos y quirúrgicos que tiene Salud Pública, donde ahí dice los requisitos básicos para usted poder ejercer y habilitar un centro. Si es con una maestría, si es con un posgrado de especialización, si es con una especialidad que se debe hacer mediante una residencia médica formal. Ese es el primer paso. Todo médico debe tener ese reglamento, tanto para habilitar el centro como para él poder manejarse. De igual forma, el MESID, junto al CECID, tienen ambas instituciones el reglamento de posgrado. Así como hay un reglamento de grado para licenciaturas o para carrera de grado, también hay un reglamento de posgrado. Luego de usted dominar esas dos cosas, hay otro detalle que usted tiene que saber. El tipo de posgrado que va a hacer, si va a ser un posgrado teórico-práctico con fuerza hospitalaria, mejor conocido como residencia médica. Comúnmente las residencias médicas en el extranjero, aunque no se concursen, hay que saber que todos los programas académicos que se dan por residencia médica es para desarrollar habilidades, conocimientos y destrezas, mejor conocido como competencias, para ver pacientes por emergencias. Son competencias intrahospitalarias. Ahora bien, los programas académicos que se dan extrahospitalarios, algunos de ellos se dan como maestrías o como posgrados teórico-prácticos de profundización. Son posgrados que no dejan de ser clínicos y que no dejan de ser del área de la medicina, pero no se dan por residencia médica porque no ven pacientes por emergencias ni pacientes de hospitalización, como son los posgrados, por ejemplo, del área de la medicina satisfactiva y de las medicinas complementarias, como puede ser quiropraxia. Y otros posgrados, hay algunas maestrías que pueden dentro de sus competencias tener si acaso un solo paciente que se ve por emergencia, pero muchas veces son emergencias extrahospitalarias. Ejemplo, maestría en medicina hiperbárica y subacuática. Un contraste que puede haber: una cosa es una residencia de urgencias y emergencias o de emergenciología, y otra cosa es una maestría de medicina de rescate en medio de difícil acceso, que es un entrenamiento que se basa más en nudo, en resistencia, cómo rescatar a una persona de una cueva, de un manglar, un vehículo que quedó encaramado en una mata de coco. O sea, pueden tener competencias transversales, programas similares, pero hay que delimitar para uno estar claro. Todo lo que se hace por residencia médica tiende a haber pacientes por emergencia. Entonces, luego de usted saber qué es una residencia médica, que es un posgrado teórico práctico con fuerza hospitalaria, y qué es una maestría, que es un posgrado teórico práctico de profundización, tiene que saber también que dentro del reglamento de habilitación de salud pública dice claramente
que cualquier jornada científica que se haga en República Dominicana se le debe notificar para darle un permiso temporal de docencia a quien vaya a traer. Puede ser un congreso, puede ser una jornada científica, como puede ser una práctica de 15 días. Luego de usted saber ese detalle, eso quiere decir que si le van a dar una práctica aquí, usted debe preguntar cuando se acerque la fecha de las prácticas si le solicitaron a Salud Pública dichos permisos, ya sea el centro donde se vaya a dar esa práctica o si la institución educativa lo solicitó directamente a Salud Pública. Por eso es que se han presentado casos donde Salud Pública se tira a centros de salud con militares o a diferentes instituciones sencillamente por una notificación, porque el reglamento a partir del año pasado, el nuevo reglamento de habilitación que salió lo exige. Antes no se exigía y todo el mundo podía andar por su cuenta o no se exigía de manera formal. Luego de eso, para usted no ser engañado, hay otro detalle que usted tiene que saber. Saber las horas crédito o los STS, mejor conocido como los European Credit Transfer System. Si usted va a estudiar por una institución educativa extranjera, tiene que saber lo siguiente, que no es lo mismo una maestría de 60 horas crédito a un curso de 40 horas. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque las horas crédito se miden de la siguiente manera. Una hora crédito puede equivaler a 40 horas de teoría o hasta 30 a 24 horas de práctica. Entonces tiene que estar claro con eso. No es igual una maestría, que lo que importa es la carga horaria. Entonces, cuando una maestría o un programa académico no te lo calculan en horas crédito, tú puedes ser engañado. Entonces, ¿qué hay que saber? Bueno, que comúnmente las maestrías tienen de 45 a 60 horas crédito. Las maestrías tienden a superar las 1500 horas lectivas. Las especializaciones tienen 1200 horas y pueden llegar a tener más. Ahora, un doctorado puede tener incluso por encima de las 90 horas crédito. Entonces, esa es otra parte que deben dominar, lo que es una especialización, lo que es una maestría, lo que es una especialidad o residencia médica formal, o valga la redundancia, un posgrado teórico práctico con fuerza hospitalaria, y lo que es un doctorado. Si usted no domina eso, usted no va a entender nada cuando usted vaya al MESID a preguntar, porque primero debe tener esa base que lamentablemente en las universidades al médico se le está enseñando de todo, menos lo más importante y las cosas que le pueden dejar dinero al médico. Entonces, después de eso queda todavía otro detalle más que el médico dentro de su ámbito de formación debe saber. Que en el caso de universidades extranjeras, usted debe asegurarse que esa universidad por la cual usted va a estudiar, una vez usted se da cuenta que las horas créditos son compatibles, que esa universidad por la cual usted va a estudiar esté reconocida por el Ministerio de Educación del país de origen. O si no tiene ese reconocimiento, debe tener por lo menos la institución un decreto presidencial para esa universidad estar avalada. Luego que usted sepa que esa universidad está reconocida por el país de origen, entonces viene otro detalle. Tienen que dominar, aunque yo le voy a hacer un video, pero tienen que dominar lo que son los títulos propios y los que son los títulos oficiales. Ambos los reconoce la universidad, pero deben tomar en cuenta esa parte. Y también otro detalle, hay bolsas de trabajo, escuelas de negocio o plataformas o sociedades especializadas que tienen sus plataformas de estudio. A pesar que estudiar directamente con una universidad es muy buena, esas plataformas, esas fundaciones o esas instituciones tienen la ventaja que cuando tú estudias por ahí, ellos te dicen es por tal universidad, o son plataformas que tienen más de 5 y 6 avales. Si estudias un programa y el aval que te dan no es reconocido por el MESID, esas instituciones te van a dar el aval de otra universidad. Y muchas veces no te cobran, o a veces hay que pagar una diferencia o el precio del aval que viene siendo un 30% de lo que vale el posgrado.
Entonces, en países que todavía del tercer mundo, que todavía estamos en la edad de piedra, donde ustedes saben que muchas personas que tienen años dando clases en universidades, dando clases o siendo gremialistas de renombre, no tienden a dominar estos temas. Entonces, usted como profesional debe saber eso. Entonces, recuerden esos detalles y luego le haré un video qué son los títulos propios y qué son los títulos oficiales. Pero esto es lo más básico que usted debe saber para no caer en gancho ni en bobos. Recuerden los cálculos de horas crédito. Recuerden que hay un reglamento de posgrado y recuerden que también está el reglamento de habilitación de los centros clínicos y quirúrgicos. Y sobre todo, tienen que tomar en cuenta que lo que importa aquí es la carga horaria, no el tiempo de duración. Por eso es que en Rusia una residencia médica puede ser la mitad de tiempo que dura una residencia en República Dominicana, porque en los países donde no hay una concurrencia grande, en los países donde el médico tiene que hacer el trabajo de la enfermera, tiene que hacer el trabajo del auditor médico y vive siendo muchacho demandado de sus superiores, no completa un programa académico y por eso una residencia que aquí puede durar 4 años, en Rusia puede durar 2 años y medio o puede durar 3. Tiene la misma carga horaria, es igual que la maestría. Una maestría puede durar 18 meses, 2 años y medio, pero en el espacio europeo, comúnmente una maestría de 60 horas crédito puede durar 1 año, porque no es igual a usted tomar las clases todas las noches y usted tener como estudiante presupuesto para comprar todos los materiales con los cuales usted pueda presentar su tarea, a un país pobre donde es mejor dar las clases 2 veces a la semana con profesores muy mal pagados, cosa que República Dominicana tiene la fama de que solamente la UAS le paga bien a sus docentes, después las otras universidades lo que le pagan en Chile, y estudiante pobre o una maestría muchas veces mejor darla a 18 meses o a 2 años y medio para que el estudiante pueda pagar los materiales como también pueda pagar su matrícula mensualmente. Entonces, lo que importa es la carga horaria y luego la duración no es tan relevante, sobre todo en el área de maestrías. En el área de residencias médicas, en algunos casos, aquí te pueden pedir de 6 meses a 1 año de más y hasta 1 año y medio de más de rotación. Pero ya esos son temas que le corresponde a cada sociedad especializada decidir cómo lo trabaja junto con el MESIT. Entonces, espero que esta información les ayude a no ser engañados. Si alguien va a traer una jornada científica aquí, tome en cuenta y pregúntele si ya solicitó el permiso o el centro para que le notifique a Salud Pública y así no se le tira a Salud Pública, no se le tire Nuria Piera o no los chivateen y eso se vuelve un caos y las cosas terminen mal, porque si usted domina las leyes siempre va a caminar en la claridad. Si usted no domina todos estos temas va a caminar en la oscuridad.